semana trabajaremos en las siguientes actividades en el área de lengua y literatura. Empecemos pues. En esta semana trabajaremos con la destreza y con los objetivos específicos para esta semana. La destreza será recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de diversos tipos. Los objetivos serán leer de manera autónoma textos no literarios con fines de creación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de lectura. Y reconocer las características de un texto expositivo, su estructura y los 4 momentos básicos para la producción de un texto expositivo mediante la lectura, comprensión, análisis de los contenidos. A continuación, antes de empezar con esta semana, con los contenidos de esta semana, les presento lo siguiente. Debemos de recordar y debemos saber que en nosotros está el éxito de nuestra vida. Recuerda, tú eres importante, eres brillante, eres una persona triunfadora, eres ganador, tú puedes y éxitos en esta semana. Pues recuerda que estos valores son muy importantes que los mantengas en tu personalidad, ¿sí? Bueno, entonces ahora con esta breve reflexión vamos a continuar y vamos a ponerle mucho entusiasmo para iniciar esta semana con mucho éxito, ¿sí? A continuación entonces les presento de manera paulatina las características, las definiciones que vamos a ver en cuanto a los textos expositivos. Tenemos a continuación entonces que los textos son literarios, los textos son narrativos, textos científicos y también se dividen en textos expositivos. Pues los textos expositivos los vamos a conocer en esta semana. Muchos de nosotros a lo mejor hemos escrito muchos textos, pero sin darnos en cuenta que son expositivos. Durante toda nuestra vida hemos escrito muchos textos. Sí, entonces el día de hoy vamos a reconocer estas características, vamos a reconocer la definición y por lo tanto nos vamos a dar en cuenta que siempre durante toda nuestra cotidianidad estamos escribiendo textos expositivos. ¿Sí? Con estas aclaraciones vamos a la siguiente presentación. Tenemos entonces la definición. El texto, ¿qué será para ustedes? ¿Qué pueden decir que es para ustedes un texto expositivo? Muchos se estarán preguntando o se estarán respondiendo, pues, que un texto expositivo tiene la finalidad de ¿qué? Tiene la finalidad de ¿qué? De transmitir, de exponer y, por ende, de explicar una información por parte de quien conoce un tema. Así que si yo conozco un tema X, lo puedo presentar a través de un texto expositivo. Tenemos también a continuación algunas características. Leamos por favor estas características, les invito a que lean estas características y analicemos cada una de ellas. Una de ellas nos dice que las características de este texto es informa, expone y proporciona datos, agrega explicaciones, ilustra con ejemplos y analogías, divulga información sobre cualquier campo del saber. Entonces, miren, aquí podemos encontrar algunos temas que nos gustan y, por ende, también se dirige al lector en general. Emplea un registro formal, términos técnicos y científicos, utiliza un lenguaje objetivo, no subjetivo, y en la mayoría de los casos estos textos están escritos en tercera persona del singular, usa el tiempo verbal presente y a veces el tiempo pasado. Asimismo, estos textos nos ayudan, o más bien está organiza el discurso con ayuda de marcadores, conectores, es decir, términos que marcan la relación lógica y temporal entre oraciones, ideas y párrafos con las palabras como aunque, a pesar de, si bien, y, o, pero, porque, también, efectivamente. Entonces, estas palabras nos ayudarán siempre a poder realizar un mejor texto expositivo. Y finalmente, una de las características básicas de estos textos es que debemos evitar los juicios personales. Muy bien, sabiendo y recordando estas características, pasamos al siguiente punto, que es
cómo está organizado la estructura de un texto expositivo. Alguno de ustedes seguramente está recordando cómo está organizado. Está organizado de la siguiente manera. Recordemos que todo texto inicia con el primer punto, que es la introducción. La introducción presenta el campo o tópico, una afirmación del problema que será discutido. Ahí estarán los comentarios sobre la manera de cómo será tratado el tema y también comentarios sobre la organización de las ideas. Esto en cuanto a la introducción. Luego, el otro punto es el cuerpo o desarrollo. Todo texto expositivo tiene su cuerpo y desarrollo. Aquí se definen varios párrafos que analizan y desarrollan el tema. Cada párrafo, recuerden que tiene una idea principal, pero asimismo tienen sus ideas secundarias. Cabe destacar que pueden también ir ejemplos y detalles. Y finalmente tenemos lo que es la conclusión. En la conclusión debe ir un resumen de los principales puntos desarrollados, junto con las opiniones y puntos de vista propios de quien escribe este texto expositivo. Entonces, mis jóvenes y chicas, miren cómo nosotros ya sabemos esta parte, simplemente lo estamos volviendo a recordar y también profundizar un poquito más de lo que ustedes ya saben. Miren, entonces cotidianamente estamos utilizando este esquema para escribir un texto, ¿ya? Y luego pasamos entonces, a continuación tenemos, o vamos a recordar lo siguiente. Recordemos cuál es el proceso de producción de un texto escrito. Entonces, muchos se acordarán que a lo mejor consta de algunos momentos y el texto expositivo consta de 4 momentos. ¿Alguien me puede decir cuál es? No sé si a lo mejor alguien ya se le vino a la mente. Ya, vamos entonces, una vez que yo ponga la primera palabra, muy bien, ustedes van a decir, lo logré, ¿sí? Bueno, entonces, el primer momento para escribir un texto expositivo, les presento a continuación, es la planificación, el primer momento, ¿ya? Siempre para cualquier cosa que vayamos a hacer, ya sea académicamente o familiarmente, lo primero que tenemos que hacer es siempre planificar. ¿Sí? Asimismo, si de pronto yo voy a hacer mis actividades, primero planifico en dónde voy a hacer, qué voy a hacer, para quién voy a hacer, con qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, aquí es igual. Los textos expositivos tienen estos 4 momentos, que es la planificación, redacción, revisión y la publicación. Recordemos algo muy importante. Se deben acordar que en la planificación, por ejemplo, tenemos 4 preguntas básicas. La primera dice, vamos a leer, les invito a leer la primera. ¿Qué dice? ¿Qué se va a escribir? Un texto expositivo con la información más relevante que explique qué son los videojuegos. En este caso, el tema en el cual vamos a tratar y vamos a escribir la siguiente semana serán los videojuegos. Aquí les puse ese tema, un tema que a lo mejor trataremos o de pronto si tenemos otro tema también lo podemos hacer. Sí, entonces eso lo veremos ya la siguiente semana. Esta semana solamente es un proceso de recordatorio sobre las características del texto expositivo. Ahora, la siguiente pregunta de la planificación es ¿para qué? ¿Para qué voy a escribir? Para satisfacer la necesidad de información sobre los videojuegos. ¿Para quién? Para los docentes y padres de familia que desconocen qué son los videojuegos. Y finalmente, ¿en qué tipo de texto? Pues en este texto expositivo, informativo, que exponga y explique lo más importante de los videojuegos. Entonces, miren, estas 4 preguntas deben ser claves para yo empezar a hacer una redacción sobre el tema de los videojuegos. Eso sería para la siguiente semana, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, una vez que hemos recordado cuáles los 4 momentos básicos de este texto, vamos a manera de una conclusión, vamos a hacer un recordatorio.
Vamos a hacer un recordatorio, cuál era la definición de los textos expositivos, cuáles eran sus principales características y finalmente cuáles son los 4 momentos. Una vez que hemos establecido esta interrelación, vamos a dar paso a lo siguiente, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a dar paso a la siguiente estructura. Tenemos entonces, mire, ahora les voy a presentar, dice, leamos los siguientes ejemplos de textos expositivos. Entonces, vamos a leer, ¿sí? Les voy a pedir aquí su ayuda para la lectura de los textos expositivos. Entonces, lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Si de pronto a lo mejor ya estamos listos, lo vamos a leer, ¿sí? Por un lado, tenemos el primer ejemplo que dice el cambio climático. Y por un segundo lado tenemos el texto expositivo llamado el río Nilo, ¿sí? Entonces, vamos a leer. El primero dice, cambio climático, ¿ya? El cambio climático inducido por el ser humano acelerará la aparición de enfermedades infecciosas. Esta fue la principal conclusión de un informe publicado a comienzos de 1996 en la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA. Enfermedades infecciosas transmitidas por insectos como la malaria, el dengue y otras enfermedades tropicales encontrarán con el cambio climático condiciones propias para su expansión. Esto supone que, además de aumentar su incidencia en áreas tropicales, harán también acto de presencia en zonas que ahora se encuentran libres de ellas, afectando por lo tanto a poblaciones que no están inmunizadas. Igualmente, el aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar puede conducir a una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y de aquellas relacionadas con las toxinas, como el envenenamiento por mariscos. La única forma de frenar la modificación del clima que ya se ha iniciado es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. Muy bien. Entonces, miren, este es el primer texto expositivo. Como ustedes se darán en cuenta, nos habla básicamente, nos dice básicamente un tema que está relacionado con el cambio climático. Entonces, aquí vamos a sacar nuestras propias conclusiones, la vamos a analizar y vamos a dar en la siguiente clase nuestra opinión, nuestro punto de vista. ¿Sí? Bueno, a continuación leeré el siguiente texto expositivo titulado El río Nilo. El río Nilo es el río más largo del mundo después del Amazonas en América del Sur. Nace muy cerca de los 0 grados de latitud, en pleno ecuador terrestre, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Continúa un curso descendiente hacia el noreste de África hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Tiene una longitud de 6.700 kilómetros y fertiliza a una extensión de 3.349.000 kilómetros cuadrados que incluye Tanzania, Ruanda, Zaire, Kenia, Uganda, Sudán, Etiopía y la zona cultivada de Egipto. Beneficia a una población de aproximadamente 100 millones de personas en 9 países. Su nombre le viene del griego, probablemente derivado de las raíces seméticas Naal, que significa valle, o valle del río. Por extensión semántica, se le llama Nilo, desde tiempos remotos, denominación que ha trascendido hasta nuestros días. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí nos dice, miren, nos habla y nos dan características específicamente del río Nilo, su extensión, su ubicación y los beneficios de este río Nilo en las riberas de cada uno, de cada una de estas ciudades sería. Entonces, bueno, asimismo les invito en la siguiente clase que les voy a ir preguntando cuál es pues su opinión acerca de este texto expositivo. Sí, muy bien, espero entonces que el día de hoy hayamos comprendido
cuáles son las características del texto expositivo y por ende también les presento estos ejemplos para ir analizando un poquito más.